Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio. Mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña como siempre en los micrófonos Jesús Magallón. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Enrique, ¿y tú? ¿Cómo estás hoy? Bien, un poquito acalorado, pero bien emocionado. No diría emocionado, que es la palabra, es más bien como consternado, pero con ganas de platicar de este tema del día de hoy. Te entiendo. En las dos cosas, en lo del calor y en lo del tema del día de hoy. Del calor, híjole, qué raro empezó el clima la semana pasada y ¿no? Como que se nubla, luego hace un chingo de calor y luego vuelve a hacer un chingo de aire. Es por igual el incendio, ¿no? En San Luis. Yo supongo que nos está pegando eso. Está cabrón. Y pues de nuevo, bienvenidos, bienvenides a su programa Re Masculino, donde cuestionamos la masculinidad. Y el tema del día de hoy es un tema, como bien dijo Enrique, o creo que no lo dijiste, pero es reciente. Es reciente en el sentido de un suceso que pues acaba de ocurrir prácticamente, y vigente en el sentido de que es algo que quisiéramos creer que en el siglo XXI no debería estar sucediendo. Sí. Sin embargo, hemos visto que ha pasado. No tiene mucho que también pasó un caso muy sonado, distinto en la cuestión del contexto, naturalmente, en Estados Unidos, con el caso de George Floyd. Y ahora, pues vemos que también sucedió el año pasado, más o menos por estas fechas, con Giovanni, aquí en Jalisco. Y ahora pasa, pero en Tulum, igual por cuestión policíaca, de negligencia y de violencia excesiva, el caso de Victoria Esperanza Salazar, una salvadoreña que vive aquí en México en estado de refugiada, que lamentablemente fue asesinada de forma muy brutal el pasado 27 de marzo por la policía de Tulum. Sí, son casos que creo que algo importante que hay que señalar antes de hablar ya como tal del tema, es que si bien hay un puñado de casos que son virales, pues esto sucede a diario, ¿no? O sea, son cosas que suceden todos los días y son pues poquísimos los casos que se hacen viral, como fue el caso de Floyd, como fue el caso de Victoria, como fue el caso de Giovanni, que pues también se recuerdan cuando hubo las protestas acá en Guadalajara, que la propia fiscalía estaba levantando personas con elementos de la policía sin uniforme, sin armas reglamentarias, ni mucho menos. Entonces, sí, son casos muy sonados, son casos importantes, pero lamentablemente es algo que sucede diario y no diario se reporta o se viraliza como tal. Sí, precisamente. Hace poco, de hecho, compartimos en la página de Re Masculino un post que justamente visibiliza esta cuestión y se habla de estos temas. Hace un recuento este post de unos casos muy recientes que ha habido a la par o en paralelo al caso de Victoria, de muchas otras mujeres en específico que pues han sido violentadas de forma muy, muy, muy grave por la policía, o en general en la cuestión del feminicidio. Sí, bueno, creo que siempre que en mis redes sociales que hay este tipo de casos, y no necesariamente que terminen en una fatalidad como lo es un homicidio, yo tengo ya de unos años para acá pensando que la policía se debe, pues, a falta de otra palabra, eliminar, ¿no? O sea, porque por ahí la cuestión de reformarla, de reestructurarla, pues creo que con lo que carga el sistema actual caeríamos en un ejercicio como bastante hueco, ¿no? En el querer reestructurar la policía, como sucedió, por ejemplo, con la Fuerza Única, ¿no? Aquí en Jalisco, que fue como, miren, es otro logo, otro uniforme, pero es la misma raza, ¿no? Los mismos
la misma forma de entrenar, la misma forma de preparar, de capacitar, entonces, y sobre todo la misma estructura, que creo que es el problema principal en una institución, porque no es nomás un grupo de personas, ¿no? Es una institución que lamentablemente pues falla todo el tiempo. Claro, y que sabemos que sobre todo en México siguen pues cierta agenda muy personal y muy ligada a pues muchas mafias, ¿no? O sea, sí, internas, claro, externas y de todo tipo, pero bueno, al menos creo que podemos comenzar a hablar de lleno sobre este tema del día de hoy, que no es tanto tirarle caca a la policía, por más que nos guste hacerlo, pero más que nada pues sí es comentar, al menos de mi parte, lo que yo quisiera comentar más bien es la importancia que tiene que se visibilice este caso de Victoria en específico, por las distintas reacciones que ha habido, sobre todo en redes sociales, que siempre me sorprende todavía que sea un tema que polarice, porque creo que es muy natural y es muy esperada la respuesta que se tiene por parte de la población, en este caso por parte de las mujeres, que si bien específicamente en Quintana Roo lo que pasó con Victoria no está tipificado como un feminicidio todavía, aunque sí lo quieren hacer, pero hay ciertas leyes que lo quieren como no lo quieren tipificar así, pero el simple hecho de que haya sido una mujer la que asesinaron hizo que muchos grupos feministas y de mujeres en contra de la violencia salieran a marchar y a hacer ruido aclamando, ¿no? que pues se asesinó a una compañera suya. En este caso también pues se ha hecho como esta polarización, como te digo, de muchos vatos que he visto que están queriendo excusar o de alguna forma como minimizar este hecho por decir, es que fue una mujer policía la que la mató. Es como de, güey, pues eso qué tiene que ver, ¿no? Ay, no. Es que me es difícil no tirarle caca a la policía, ¿no? En cuando suceden estos temas, porque creo que pues hay una cuestión ahí de poder, de responsabilidad muy tangible, muy visible, y que comentarios como esos pues desaparecen, ¿no? O sea, ese factor de este tipo de eventos. Yo, por ejemplo, ahorita que vi los comentarios ahí en Facebook que comentó Diana Soto, ella tuvo una charla el viernes pasado, de una charla virtual sobre el impacto de la difusión de casos de víctimas, ¿no? De desaparición, de violencia y demás. Ella, pues, si soy honesto, todo el tiempo está haciendo, ella es ilustradora, ingeniera de sistemas con un gran amor a la ilustración, así se describe ella, y siempre está ilustrando casos de este tipo, ¿no? Y pidiendo difusión y difundiéndolos y demás. Y su charla estuvo muy interesante. Por si por ahí, Diana, tienes el link de tu charla y lo quieres dejar en comentarios, déjalo. Creo que es algo que debemos escuchar todos respecto a la difusión de estos casos. Y mi punto va enfocado a eso, ¿no? La difusión como tal. Como tú dices, hubo una movilización de grupos, de redes, como le quieran llamar, feministas, y de mujeres en contra de la violencia. Y estos digamos, comentarios que dicen es que fue una mujer policía la que la mató, pues, o sea, más allá de si es una verdad o no, no tiene sentido, ¿no? Eso es como si dijeras, es que las feministas no tienen por qué marchar porque fue una mujer la que cometió el crimen, ¿no? Y es como de, güey, deberías estar marchando tú también. O sea, esa persona pudiste ser tú. O sea, no te tocó a ti, pero pudiste ser tú. O sea, como tú dices, o sea, independientemente de si fue una mujer la que mató a Victoria, la cuestión de que un cuerpo dedicado a la protección esté matando. Exactamente, esté matando, no debería, o sea, no debería polarizar de esta manera. Claro. Y sobre todo no debería generar comentarios tan absurdos, ¿no? O sea, están en su derecho de decir todo lo que ustedes quieran, es su ejercicio de libertad, pero sí creo que, o sea, si tú estás viendo que 3-4 policías sometieron a una persona y esa persona terminó muerta, terminó asesinada, o sea, creo que el mínimo comentario que deberías de hacer es, güey, ¿qué pedo con la policía? Y ya, ¿no? O sea, cualquier, digamos, otra línea de análisis
para querer desestimar la violencia, pues creo que de nuevo raya en lo absurdo, ¿no? Sí, bastante. Tenemos por aquí unos comentarios en Facebook Live. Diana Soto dice, buenas noches, llegué temprano. Buenas noches, Diana, un gusto que estés aquí. Anieli Rangel dice, hola, ya llegó su co-conductora, así me siento de tantos comentarios que dejo. Ojalá, esperemos algún día tenerte aquí en los micrófonos, y si no se puede, a la distancia, Anieli, ya te vemos ese programa. También comenta, este caso lamentablemente visibiliza el racismo que hay en el país, aun cuando mucha gente dice que aquí no existe. Sí, también es un tema al que queremos, imagino yo que tú también, Jesús, sí, claro, que queremos llegar. Por lo mismo que yo mencionaba, que esto no es algo que diga yo, es algo que está en varias notas, de cómo este caso se está llevando de la forma legal, que no quiere tipificarse como un feminicidio, sin embargo que esto... pues quizás no sea necesariamente malo, porque también podría tipificarse como un acto racista, un acto que tenga que ver con otro tipo de crimen de odios enfocado hacia estas otras cosas, que sí ayudan mucho a visibilizar este tipo de agresiones por parte de la policía. Efectivamente. Héctor Montañez dice, saludos, un saludo, Héctor. Pandita, ¿cómo estás? Qué milagro verte por acá. Diana Soto dice, me emocioné, ahorita lo comparto en sus redes. Jessica Aro pregunta las redes de Diana. Anieli dice, este tipo de casos solo son utilizados para desacreditar el movimiento feminista en lugar de indignarse por la situación. También eso es algo que me he fijado, que la gente, o bueno, muchos vatos que he visto comentarios, realmente como que no ven el punto principal, que es que la policía realmente mató a una mujer sí, inocente completamente, que pues no cometió ningún crimen para nada. Y se perdió completamente ese punto. Y déjate, más allá de si cometió un crimen o no, obviamente es algo que se debe de tomar en cuenta, pero no es relevante con el resultado, ¿no? O sea, porque la cuestión de esta, digamos, invalidación del movimiento feminista a través de decir también hay mujeres malas, es pues meramente ignorante, ¿no? O sea, obviamente las mujeres son capaces de cometer atrocidades, o sea, eso no está en discusión. De hecho, es una de, digamos, de las proposiciones del feminismo, ¿no? O sea, no somos santas, o sea, tenemos la capacidad de hacer el mal, y por eso, ante la ley, debemos ser juzgadas de esa misma manera, ¿no? O sea, como ustedes pueden ser tan atroces, nosotros también, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y sí, o sea, ¿cómo se descentraliza la atención de un hecho tan trágico como es el homicidio por parte del cuerpo policial a un ciudadano o a una persona que estaba como... Esto me parece importante por cuestiones internacionales, ¿no? O sea, es una persona que estaba en un estatus de refugiada aquí en México, o sea, y yo y me corto una mano, estoy casi seguro que en cuanto no reconocieron el acento fueron más brutales. O sea, de eso casi 99.9 seguro de que la policía actuó de esta manera. Y sí, o sea, lo que dice Nelly es cierto, o sea, evidencia el racismo, evidencia el clasismo, que ahorita más adelante les quiero comentar de algunos casos nomás en la década reciente, que tienen ese mismo tinte, ¿no? O sea, de que el poder sí tiene como blanco, o más bien, el abuso de poder sí tiene como blanco a personas en situación de vulnerabilidad. Sí, creo que puede este caso, que es muy, muy lamentable, tomarse como este punto de partida, al menos en este caso que se hizo un poco más viral, para poder realmente dar a conocer este tipo de casos y visibilizar que realmente sí hay un racismo muy, muy denso aquí en México. También porque, bueno, imagínate que en tu país, en El Salvador, te digan, es que yo sé que tú, mujer, no estás segura aquí, entonces pues vas a estar de refugiada en otro país donde puedes estar un poco más segura, y pues resulta que no es cierto. Que no es cierto, que sales del Oxxo y lo siguiente que sabes es que estás sometida en el piso por un grupo de policías, ¿no? O sea, qué cabrón está eso. Y luego vienes de un país que, no muy diferente de México, pero por lo menos hay una diferencia entre criminales y policías, ¿no? O sea, sabemos que El Salvador tiene una situación de pandillas, en donde las pandillas pues son un poder como aquí el narco en muchos estados,
pero aquí pues uno ya no diferencia, ¿no? O sea, hay una cuestión de que la policía está coludida con el crimen, entonces, o sea, creo que el choque de una persona que vive como refugiada aquí y la familia diga, güey, la mataron policías en lugar de los criminales, ha de ser espantoso, ¿no? Cuando vienen huyendo de eso. Uh-huh. Eso me parece lamentable en muchas dimensiones. En casi todos los sentidos. Uh-huh. Tenemos más comentarios en Facebook Live. Muchas gracias por los comentarios que nos dejan. Karina Gordillo dice: además de la falta de humanidad por parte de los elementos policíacos, la falta de capacitación para someter sin lesionar o matar debería de ser un requisito primordial para los elementos, además, claro, de un taller de valores y empatía. En un mundo ideal, Karina, creo que sí sería muy sencillo acabar con esta brutalidad policíaca de esa forma. No dudo que este tipo de talleres concienticen. Lamentablemente la policía aquí en México está, como lo mencionabas, Jesús, en un principio, está muy cabrón que llegue a cambiar ese tipo de estructuras. Sofía Máximo Navarro dice: ahí vemos tan claro cómo los cursillos, según con perspectiva de género, que dan a la policía es mera parafernalia. Germán Sastre pregunta: ¿puede ser tipificado como feminicidio un acto cometido por otra mujer? Fíjate, Germán, que y siéndote completamente sincero, no estoy del todo seguro. Ya antes en el programa habíamos tenido un especial de por qué se tipifica como feminicidio un caso. Uh-huh. Nada más creo que sí, de repente pueden haber como ciertos huecos legales. Según yo, quiero creer que sí, porque creo que podría entrar dentro de esta tipificación. Al menos en el caso de Victoria, pues sí tiene como otras connotaciones y otros contextos, pero sí, claro. Sí no estaría completamente seguro. Pero sí, o sea, sí es posible que un homicidio cometido de una mujer hacia otra mujer pueda ser tipificado como feminicidio siempre y cuando cumpla con las causales. Uh-huh. Entonces, poniendo un ejemplo, una relación en pareja entre dos mujeres que termine en violencia, o sea, que la aísle, que obviamente sea, digamos, en sus esferas públicas, que haya a lo mejor un acto de violencia sexual, y termine obviamente en la muerte de una de estas mujeres, claramente es un feminicidio, ¿no? O sea, hay, digamos, pues características claras del feminicidio que si suceden, pues obviamente debe tipificarse. Pero ahí la cuestión, digamos, ya sería como esta perspectiva, ¿no? Más bien el enfoque que se le da a la investigación que permita llegar a esas conclusiones. Que luego eso es importante, pues, a la hora de investigar algo, ¿no? Sí, esa es más bien la cosa. Anili Rangel también comenta aquí en Facebook Live, dice: también demuestra, no sé si se puede decir malinchismo, cómo somos muy empáticos con otros países, como en el caso del racismo en Estados Unidos, pero no con nuestra gente o con los latinos. Sí, creo que son temas que se contraponen bastante y que tienen, pues sí, como mucho que ver una cosa con la otra, y de repente es como son tantos elementos a considerar, sobre todo. También Anieli dio hace unas semanas, creo que es una semana nada más, estuvo en un programa, en un podcast, donde hablaba sobre el capacitismo, y algo que me resonó bastante, que creo que aquí también se aplica un poco, es la cuestión de cómo una sola persona puede entrar dentro de múltiples opresiones, uh-huh. Ajá. O sea, una persona puede ser mujer, negra, miembro de la comunidad LGBT, con alguna discapacidad, ¿no? O sea, sí, puede tener como que tanta carga de opresión en una sola persona. Y en este caso, el hecho de que fuera Victoria una mujer extranjera, migrante, creo que, pues, como menciono, sí tuvo que ver, sí, claro, esta cuestión racial. Sí, no, creo que es innegable cuando han sucedido estos, sobre todo cuando nos enfocamos en estos casos que se han vuelto virales, que la cuestión racial y de clase es algo súper importante, ¿no? Es algo súper palpable, súper visible a la hora de analizar estos casos o a la hora de enterarnos de estos casos, porque, les digo, es algo que sucede todos los días. Justamente fuera del aire le comentaba a Enrique que, si no me equivoco, fue el día de hoy, más temprano,
en Atzacán, corrígenme si no es la ciudad, Veracruz, hubo otro caso de brutalidad policíaca, esta vez contra un indigente. El indigente fue sometido y luego le dispararon y posteriormente murió, ¿no? O sea, entonces, o sea, yo estoy seguro que eso no se lo harían a alguien de un estrato social más alto, ¿no? O sea, hay una cuestión de clasismo, hay una cuestión de racismo, y bueno, esto no es nuevo, ¿no? O sea, en la calle te paran si te ves sospechoso, o sea, y el verte sospechoso es cumplir con un perfil racial, ¿no? O sea, es cumplir con un perfil clasista. Entonces, sí creo que hay muchos matices, hay muchas, digamos, agravantes, por usar una palabra, en este tipo de casos, y algo que siempre está presente, o al menos que suele parecer que hay un patrón porque lo hay, es la cuestión de raza y la cuestión de clase. Qué mal pedo. Sí, súper mal pedo. Mundo enfermo y triste. Recuerden que una de las ventajas de que estemos aquí en vivo y en directo desde Facebook Live es que pueden dejar sus comentarios, estar cotorreando con nosotros, hacernos preguntas, debatir sobre el tema, y también estamos aquí en Instagram Live. Y bueno, también algo que quería mencionar que se me hace bastante importante es toda esta movilización que también se ha hecho en redes sociales, que también ha sido un tanto muy criticada por ciertas personas, sobre todo hombres. Tanto la forma en que se dieron estas manifestaciones por grupos feministas presencialmente, por así decirlo, en Tulum, y lo que se pretende hacer en redes sociales, una especie de hacer presencia virtual, como también para ejercer un poco más de presión hacia las autoridades precisamente de Quintana Roo. Creo que es importante, y creo que también evidencia mucho cómo hay una disposición de la gente en general a seguir participando en este tipo de manifestaciones, aunque sea de forma virtual. Sí, pues creo que el internet se ha vuelto una gran herramienta para ejercer presión, para bien o para mal, ¿no? O sea, pero creo que es una herramienta que existe, que está, y que hay que utilizarla siempre que se pueda. Sobre todo si pues los resultados o las intenciones pueden generar algún tipo de resolución, sobre todo en pos de la familia de las víctimas, ¿no? Que creo que algo que, y esto vuelvo a citar a Diana, es algo que yo lo aprendí de ella, es como decir, o sea, es bien chido difundir los casos, que exijamos justicia y demás, pero una vez que los casos dejan de ser virales, o sea, no es nomás que el caso deje de ser viral, es que las familias ya no recibieron justicia. O sea, no pensamos en todo el daño que se hace, no solo a una persona, en este caso la víctima, sino a todas las personas alrededor de esa persona, ¿no? Entonces, qué bueno que estemos en la disposición de como tú dices, ¿no? De hacer esta presencia virtual, en caso de que soliciten una marcha física como tal y queramos ir y demás, con sus respectivas precauciones por el tiempo que vivimos, adelante. Pero creo que sí, y esto te digo, desde que me lo dijo Diana, es algo que como que lo llevo bien como presente, es lo compartes ese día y o al día siguiente o lo que sea y demás, y ya después baja esta cuestión, digamos, de viralización, y el caso sigue siendo una carpeta más, ¿no? O sea, creo que ahí hay también una cuestión de... No quiero decir, o sea, que somos indolentes, pero sí un poquito de que ya no sabemos qué sucedió, ¿no? O sea, y pues, veo, también tiene que ver con el sistema en el que vivimos, el sistema de justicia, carpetas y carpetas de investigación, o sea, que puedes ver apiladas en los juzgados de metros de altura. Entonces, sí, o sea, hay toda una cuestión de como tú dices, de disposición, pero aquí es donde, digamos, pues nos topamos con pared, ¿no? O sea, nosotros estamos en la disposición de exigir, de decir, de alzar la voz y demás, pero llegamos a un punto, o sea, llega un punto en que, ¿y luego qué sucede? ¿No? O sea, y eso es importante preguntar porque, o sea, sí, o sea, sabemos que el sistema está sobrepasado, sabemos que el sistema tiene fallas y demás, pero eso no quiere decir
que no puede hacer su chamba, o sea, Ujú. porque claramente ni siquiera, digamos, dentro de sus capacidades hay un ejercicio de responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, entonces ahí es donde creo que también la pregunta, o más bien el cuestionamiento o el análisis, como le quieran decir, es, ok, ya salió, no sé, el gobernador, el presidente municipal, el presidente de México decir, se va a hacer esto, ok, ¿para cuándo? O sea, ¿cuándo se nos va a informar de los resultados? ¿Cuándo se le va a informar a la familia de los resultados? ¿No? O sea, todo este tipo de cosas que sí se quedan en el anonimato o incluso a veces ni siquiera salen pues de estos órganos de justicia, ¿no? Porque pues una carpeta más, un número más y a ver qué sale. En este caso, bueno, ahorita que lo mencionas, ¿tú crees más bien que se deba de hacer, si no es tanto una cuestión de dar talleres a lo mejor a la policía de valores y no sé, perspectiva de género o cualquier otra cosa? ¿Crees que una de las cosas que se puedan hacer sería reformar algunas leyes o algunas, pues sí, como tipo de métodos para poder hacer este tipo de investigación un poco más fácil? Porque, por ejemplo, cuando se dio el caso por ejemplo, la ley Olimpia, Uh-huh. ya hay una forma en que las mujeres que sufren este tipo de violencia virtual pueden acudir a ciertos organismos de leyes. ¿Cómo Claro. crees que podría ser esa una especie de solución el hecho de que cuando la policía cometa actos así a hombres, a mujeres, a cualquier grupo vulnerable también sobre todo, se haga cierto tipo de acto, de acción a seguir? Pues mira, justamente digamos, haciendo una comparación que puede sonar un poquito alejada, pero sucedió con la candidatura de este man, de Félix Salgado, ¿no? Ah, sí. Obviamente, el man por lo menos está en un proceso de investigación y tiene una carpeta abierta a su nombre. O sea, más allá de los señalamientos, ya se dijo que hay una denuncia, entonces... hablando de, por ejemplo, las figuras de poder y relacionándolo con otro caso, hablando de la justicia, hace unos meses una señora fue a una de las mañaneras y le pidió a Andrés Manuel que la ayudara porque su hijo estaba en la cárcel y había cumplido su condena, pero no lo dejaban salir. O sea, estaba ahí, pasó su condena, la cumplió y por más que iban, no lo dejaban salir. Porque no lo dejaban salir, o sea, no había pretexto, ¿no? No lo dejaban salir. Prácticamente ese mismo día el presidente dijo, voy a mandar una carta, mandó una carta y si no recuerdo mal, al día siguiente el muchacho ya estaba fuera, ¿no? O sea, ese tipo de accionarios me parecen que son expeditos, ¿no? O sea, que hay una razón, hay un fallo en el sistema y lo mismo sucede con la candidatura, ¿no? El presidente debió decir, ese man tiene una carpeta de investigación, que no vaya, listo, o sea... Uh-huh. Porque luego te evitas todos estos pedos, por ejemplo, del INE y X, ¿no? Lo mismo me parece que sucede en estos casos. O sea, ¿tienes un secretario de seguridad? Sí, ¿qué pasó? No, pues los policías se pasaron de rosca y la persona resultó asesinada. Ah, ok. Está grabado, hay pruebas, sabemos qué sucedió, dales la pena. Ya, o sea, inicia el proceso como entidad que eres, como jefe de seguridad, lo que tú quieras, o sea, debe de haber una digamos, que luego esto es como, puede resultar un poquito como contradictorio, pero por ejemplo en Estados Unidos la policía es investigada por la propia policía, ¿no? O sea, tienen una división de asuntos internos y yo supongo que debe suceder aquí de alguna manera similar, pero el problema no es tanto quién lo investigó, no, el problema es que no hay ni siquiera una acción para investigarlo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, es lo que te digo, o sea, podemos hacer mucho ruido, se puede hacer mucho ruido, pero ¿qué onda? ¿Y las acciones? O sea, sucedió cuando el año pasado se reportó que 4 policías habían abusado de una muchacha que recogieron en la noche. ¿Y qué fue lo primero que sucedió? Se filtraron los datos de la muchacha. O sea, aquí hay una total intención de proteger a un cuerpo policial corrupto. O sea, entonces, ¿cuáles son las acciones que uno como ciudadano debe de tomar? ¿Con quién voy? Si es la propia policía, Ajá. o sea... La que me está agrediendo. La que me está agrediendo. Y si yo puedo acudir a otra entidad que es, por ejemplo,
el Ministerio Público o, digamos, ya en la cuestión legal, están con toda la intención de proteger a sus policías. Entonces, aquí, la pregunta es, ¿qué se debe hacer? Pues es que entonces, ¿a dónde vamos? ¿No? O sea, más allá de qué se debe hacer es qué opciones tenemos como ciudadanos. O sea, como tú mencionabas, la ley Olimpia ya dio un mecanismo, digamos, constitucionalizado para que las mujeres se defiendan, ¿no? Sin embargo, y esto, digamos, sucede mucho, se hizo una reforma hace unos años para que, aunque no esté en la Constitución, si México firmó acuerdos internacionales que protegen determinadas áreas de nuestra persona, nosotros podemos evocar esos acuerdos internacionales y nos podemos proteger. ¿Se alarga el proceso? Pues sí, ¿no? O sea, obviamente tu abogado tiene que saber de que existe ese acuerdo, o sea, en lugar de que esté como, digamos, en tu ley primaria, ¿no? Pero eso es lo que digo, ¿no? O sea, creo que como ciudadanos que somos, la cuestión es qué podemos, o sea, no qué debemos hacer, porque creo que del deber, pues qué es lo que debería hacer, en este caso la policía, pues no lo hace. O sea, qué es lo que debería hacer en este caso las instituciones de justicia, investigadores, MPs, peritos, lo que tú quieras. O sea, y esto lo hemos visto en muchos casos, ¿no? O sea, casos que se hicieron virales, como por ejemplo el caso de Polet, que claramente hubo un trabajo pericial muy bueno, pero por cuestiones de corrupción, pues los culpables siguen libres, ¿no? O sea, el caso de Cumbres, que o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí de total impunidad, pero con la intención de que se genere esa impunidad, ¿no? O sea, la institución trabaja para decir, pues mételo debajo de la alfombra, ¿no? O sea, entonces yo creo que o sea, se pueden hacer muchas reformas a nivel constitucional, estoy seguro que sí, el problema está en qué efecto tienen esas reformas de verdad en el cuerpo policial, ¿no? O sea, sucedió aquí en Jalisco cuando se hizo el cambio de proceso de denuncias de cómo se llevan los casos, y el problema está en que sí, o sea, le dices a tus jueces, le dices a tus fiscales, bla, 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 pero la policía no sabía, o sea, llega todos esos memorándums, todas esas, digamos, actualizaciones, y la policía no sabía, entonces la policía sigue trabajando como sabe trabajar, y pum, tienes gente que, por eso decían, es que el Estado libera, es que los fiscales liberan a los rateros, o los fiscales liberan, pues claro que los tienen que liberar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la policía no sabe cómo trabajar bajo este nuevo esquema, entonces hacen mal su trabajo, o sea, es un montón de factores, pero digamos, en el aspecto ciudadano, pues entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, si yo me acerco a la institución de la policía, probablemente no van a hacer nada, porque pues lo hemos visto, no hacen nada, ¿no? O sea, pero por el otro lado, si yo me acerco a quienes se supone deben de llevar mi caso de manera legal, pues también no hay una disposición de trabajar, ¿no? O sea, más allá de que se sientan rebasados, como te digo, dentro de sus capacidades, ¿de verdad están trabajando? O sea, y creo que en ese aspecto, o sea, yo sí siento que más allá del rebase de trabajo, el Estado no está funcionando, o sea, ni siquiera a medio gas, ¿no? O sea, creo que ahí hay una cuestión obviamente de recursos, de infraestructura, etc., pero también hay una cuestión del factor humano que no está en la disposición de trabajar como se debe por muchas cuestiones, pero que no está cumpliendo con una tarea muy primordial, ¿no? En un Estado de Derecho. Podríamos decir que es una cuestión estructural, entonces, un problema sí, claro, muy profundo estructuralmente hablando. Sí, definitivamente. Anneli Rangel dice, eso fue parte de la protesta de la CNDH, pues se supone que ella es la que debe velar por todos esos acuerdos internacionales y que todas las instancias hagan su trabajo sin discriminación y sin abuso de autoridad. Sí, justamente cuando pues la toma en la Ciudad de México, ¿no? Que hubo, o sea, es lo que te digo, o sea, por un lado dices, me acerco a la policía, no se puede, me acerco a la CNDH, no hacen nada, o sea, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a organizar nosotros, ¿no? Y se organizan, ¿y qué es lo primero que hace el Estado? Trabaja de forma efectiva para detener esas organizaciones. Oye, pues no mames, o sea, ¿a qué estamos jugando? O sea, Simón, who watches the Watchmen. Exacto, o sea, Chale. O sea, literalmente haces ese análisis y dices, oye, es más fácil ser criminal que ser ciudadano, o sea, pues no manches, o sea, por eso el crimen no baja, o sea,
Porque también, o sea, y esto es, o sea, y lo ves cuando ya tienes determinada conciencia que cumples 14, 15 años, dices, güey, o sea, me detienen en la calle por nada, pero el güey que deben detener no lo detienen. Entonces, pues quiero ser ese güey que no van a detener, ¿no? O sea, hay hasta toda una cuestión de cómo estas ideas se quedan arraigadas, ¿no? Por el propio actuar de estas estructuras, de estos órganos de poder. Fíjate que eso es algo que también, eso que mencionas es algo que también me consterna bastante y que a lo largo también de mi vida personal lo he visto, porque imagino que tú en algún punto de tu vida te han detenido por la calle sin razón alguna. A mí también me ha pasado, me han seguido en la plaza, güey, así de que entro y se me quedan viendo como si me fuera a robar algo cuando pues no. Y eso se vive aquí en México, y me imagino que igual en muchos lados, pero aquí en México sucede también desde edades muy tempranas. Sí, claro. Desde edades muy tempranas. Y ahora en esta cuestión del caso de Victoria, que es del tema del día de hoy, pues Victoria fue una mujer joven, y que es muy importante también mencionar esta cuestión, ¿no? O sea, mujer inmigrante salvadoreña, que realmente, como mencionas, cuando imagino que debió haber hablado, se debió haber defendido, claro, verbalmente al menos, y escuchan el acento distinto, ahí entra todavía esta parte de que la policía también no tiene esta cultura o este respeto hacia pues personas extranjeras, ¿no? O sea, sobre todo y me parece curioso en un lugar como Tulum, que es un lugar turístico principalmente, pero también cómo se toma sí, realmente sí, esa Victoria no era una mujer blanca. Es correcto. Con acento europeo. O que hablaba inglés, ¿no? O que hablaba inglés. Sí, no, te digo, es una cuestión, porque creo que lo que mencionaba Nieli es cierto, o sea, evidenció que hay un racismo, hay un clasismo que se niega rotundamente. O sea, en México hay todo un muro, no sé si funciona como una venda, no sé si de verdad lo crean, pero hay toda una idea de que el racismo y el clasismo en México no existe. Uh-huh. Y por otro lado hay un grupo de personas que dice, es que en México no somos racistas, somos clasistas, como si hubiera de verdad dentro de México una diferencia real de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, y yo se lo comentaba alguna vez a un camarada que decía, es que pues somos clasistas, no racistas, y le digo, y él es blanco, y yo le decía, güey, ¿a ti alguna vez te ha detenido la policía nomás porque quiere? No, pues no. A mí sí, güey. Yo no soy, o sea, al menos yo no soy tan blanco como tú, ¿no? O sea, le digo, te aseguro que a ti nunca en una tienda te han como ahí vigilado para ver si no te llevas algo. Uh-huh. O en algún lugar, como en un antro, en un bar, te han dicho como de, oye, ¿sí te alcanza para pagar? O sea, le dije, cosas de ese tipo, o sea, y tú dices, ay, güey, pero eso tiene que ver con dinero, se trata de clasismo, sí, güey, pero no te pasa a ti, o sea, no te pasa a ti blanco, que a lo mejor eres más pobre que yo, ¿no? O sea, me pasa a mí, que soy moreno, o sea, le pasa a la gente racializada. Entonces dime, ¿qué diferencia hay de verdad entre el clasismo y el racismo en México? Uh-huh. O sea, y ahí es donde, o sea, volvemos a esto, ¿no? O sea, pues si no lo vives, te parece bien fácil decir, pues no existe. Pero sí, o sea, en México, ¿qué diferencia hay de verdad entre el racismo y el clasismo cuando vemos que las personas precarizadas son personas racializadas y pobres? O sea, ahí hay una cuestión, obviamente, que qué chido que no les pase, ¿no? O sea, no se trata de decirles, que también a los blancos les pase. No, ¿verdad? O sea, que le deje de pasar a la gente y ya. Sí. O sea, pero creo que hay, digamos, como estos, pues, también, ¿no? Estos sesgos cognitivos de experiencia que, pues, como no me pasa, no creo que suceda, ¿no? Todo un caso, mi México. Bastante. Mi México mágico. Aniel Rangel nos comenta nuevamente, ella dice, de hecho, aquí no solo existe el racismo como nos lo presentan, existe el colorismo. Mientras más morena tengas la piel, más propenso eres a recibir discriminación y violencia. Como esta cuestión sí, de personas racializadas siendo racistas hacia otras personas racializadas porque es que tú eres más moreno que yo y pues fuchi. Sí, güey. Como esta aspiración
blanca, ¿no? O sea... Sí, pues fíjate, ay, güey, a mí me dio un chingo de risa, no me debería de haber dado risa. Pero me acuerdo un chorro de un tweet de Mead, de José Antonio Mead, uh-huh. que el güey que estaba hablando de pigmentocracia. Y con todo respeto a las personas que sufren de vitiligio, o sea, el güey utilizó su condición de vitiligio para decir, yo sé lo que es la pigmentocracia. Y sí dije, ay, güey, o sea, no sabía si reír o llorar, pero me acuerdo que me dio mucha risa. Simón. Y obviamente, pues la lluvia de respuestas, ¿no? De, güey, eso no es pigmentocracia, tampoco te mames, ¿no? O sea, pero, o sea, es esto, ¿no? O sea, para empezar, una cuestión obviamente de indiferencia totalmente de este güey. Y por otro lado, sí, o sea, no es nomás como dice Aniel, o sea, no es nomás el racismo, digamos, puro y duro de blancos contra negros, ¿no? O sea, de una estructura muy definida, sino esta cuestión del colorismo, de la pigmentocracia, en el que sí, o sea, entre más claro seas, pues más chido te va, y qué bueno, ¿no? O sea, pero ¿por qué? O sea, porque el aspiracionismo blanco también es algo que nos han vendido un chorro, durante décadas aquí en México. Justamente, no me acuerdo de qué año es, pero hicieron un ejercicio con unos cartones de leche, en donde cambiaban pues a las familias, ¿no? Que aparecen. Sí. Y yo eso lo vi en un grupo de diseñadores, y neta, qué pensamiento más pobre tenemos los diseñadores, ¿no? Porque comentarios del tipo, pues es que la familia blanca se ve mejor. Como, ¿por qué? Pues porque se ven más bonitos. ¿Por qué son más bonitos? Pues porque son blancos, entonces no se ven mejor, es racista, ¿no? O sea, esas son las preguntas que debemos hacer, ¿no? O sea, ¿por qué venden más los blancos? No, pues porque son blancos, entonces no es que vendan más los blancos. No queremos a los negros, ¿no? O sea, no queremos a la gente racializada. Y te digo, es un pensamiento bien pobre entre diseñadores. También tiene que ver, obviamente, con el área del diseño, que pues también se nos educa para vender, ¿no? Uh-huh. Y pues dentro de un mundo prejuicioso, pues los prejuicios también venden. Pero, o sea, es un ejercicio bien simple y, o sea, comentarios desde, pues yo les hubiera puesto más iluminación, ¿no? O sea, cosas bien que podrían darte risa, pero que denotan un chingo de cosas, ¿no? O sea, sí. ¿Qué pedo? O sea, y hasta que, pues digamos, hasta cierto punto, hasta donde que desarrollas una conciencia de clase, una conciencia racial, pues es que dices, güey, sí estamos bien jodidos en ese aspecto. Pues tan solo el caso de Yalitza Aparicio, que las marcas aprovechaban la fama que tuvo cuando recién se estrenó la película de Roma, pero que en los comerciales de estas marcas, de shampoo o de lo que fuera, la blanqueaban un chingo. Sí, claro. Entonces, desde ahí, o sea, ni siquiera es tan... O sea, es muy evidente, en realidad. Está sí, ahí como que ya no, dirían por ahí, ya ni lo maquillan, ¿no? O sea, porque sí, es evidente, o sea, y sucede en todos lados, ¿no? En el entretenimiento, en la política, o sea, es evidente que hay una idea de que ser blanco es mejor. Y pues no lo es, no lo es. Próximamente locutores blancos en re masculino. Para ver si nos ven más personas. Deberíamos hacer ese experimento social. Pero sin decirlo. Sí. Ya después de unos meses, de repente 2 güeyes güeros. Aquí. A ver qué sucede. 2 pops. ¿2? Sí. ¿Por qué no? Why not? Pero bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema. Sí, una disculpa, pero sí, lo que estábamos comentando de un inicio. No sé, Jesús, si tengas algún comentario extra sobre esta noticia que se dio. Realmente creo que también hay un poquito bueno, creo que el descontento social que ha habido ha estado muy bien enfocado en la cuestión de que el caso está muy claro. Sí, claro. Y no hay creo al menos, no he visto que no hay una revictimización. No. En el caso de Victoria. Entonces, eso creo que es ganancia, en este caso, en el caso legal. Yo creo que sí. Uh-huh. No sé si... Creo que algo que me pareció interesante y que yo al menos no lo había percibido al inicio,
No hay que caer en este juego de hacer comparaciones, ¿no? Porque creo, aunque el comentario de Aneli me parece muy acertado, la cuestión del malinchismo, no hay que caer en este juego de comparaciones o de señalamientos, más que nada de decir, ¿se acuerdan cuando cambiaron todos la foto por George Floyd? ¿Cómo no lo hacen con Victoria? Porque entonces pues tendríamos que enterarnos de todos los casos que suceden día a día de violencia policíaca por raza, ¿no? O sea, entonces, creo que caer en ese juego de señalamientos sí me parecería un poquito no adecuado. Y por otro lado, pues recordar, si van a compartir este tipo de notas, este tipo de posts, de mi parte al menos, como recomendación, háganlo a través de cuentas que hacen ilustraciones, no compartan notas donde se muestre el video, donde se muestren fotos de ella, al momento de ser sometida, ¿no? Al momento de que ya murió. Recuerden, para eso se peleó la ley Ingrid. Entonces, si van a hacer esta cuestión de compartir y demás, pues háganlo desde esta cuestión de conciencia, ¿no? Es decir, ya se aprobó una ley para evitar eso, pues hagámoslo. Hay que compartir esta información, esta noticia desde otra perspectiva. Creo que también eso que mencionas está muy interesante, porque este tipo de casos, el cómo gente más joven, digamos millennials tardíos, generación Z, etcétera, hemos tenido como esta perspectiva de género, esta perspectiva social, sobre todo en cómo empezar a compartir el descontento y a cómo pues darlo a conocer, y el cómo compartir este tipo de casos sin realmente recaer en el amarillismo, y en el cómo hacerlo de forma pues más consciente, ¿no? Con una conciencia social. Creo que eso también es es ganancia, ¿no? O sea, realmente es un gran avance en este tipo de cuestiones, porque creo que sí alientan mucho a hacer más protesta. Sí, claro. Un poco más de activismo. Sí, que digo, o sea, todos la podemos regar y compartir la nota así literalmente de la foto y la chingada. No es, de nuevo, a veces lo lees, te indignas, y es más la cuestión de, no mames, ¿no? Pero pues si podemos enfriarnos poquito y buscar otro post que diga exactamente lo mismo, pero que no muestre la cuestión explícita, pues mejor, ¿no? O sea, creo que es algo que, digamos, tampoco hasta cierto punto, porque creo que esta cuestión de exponer a las víctimas en su, o sea, ya fallecidas, pues también es una cuestión de revictimización, ¿no? De dignidad. Sí. Y nomás recordemos el caso de Ingrid, ¿no? Cómo rolaron las fotos. Entonces, si podemos hacerlo desde un punto un poco más consciente, pues mejor. Efectivamente. Tenemos más comentarios aquí en Facebook Live. Berenice Soto Carrasco dice, tal vez así nos vean más personas, citándome. Dice, sí los vemos muchas personas, muchas gracias. Sí, yo sé que cuando se queda el grabado, el en vivo, sí hay más views. Sí, eventualmente está muy chido. También haciendo una pequeña promoción que nos pueden encontrar ya en YouTube como Re Masculino, Re Diagonal Masculino, así estamos en todos lados. Entonces, para que puedan ver programas pasados también. Sí, ya estamos a nada de ir al corriente también en YouTube, pero ahí de a poquito, por si se quieren dar una vuelta. Pero sí, creo que referente al caso de Victoria es lo que yo agregaría. Como ya comentábamos, casos de estos sobran. El caso que mencionaste de Giovanni del año pasado, que no, o sea, la cuestión del cubrebocas no es excusa para nada. O sea, se lo llevaron, literalmente se lo llevaron, y el man regresó muerto. O sea, ¿cuál es la excusa para decir que regresó muerto? O sea, no tiene sentido. También te comentaba del caso de Acapulco, que sucedió justamente hoy, donde también la policía somete a un man simplemente porque les dijeron, así literalmente, y uno de los policías le dice, te estamos deteniendo porque nos dijeron que estabas armado. Y revisan su mochila, lo revisan a él y nunca se ve el arma, y lo siguen sometiendo, ¿no? O sea, y el vato él dice, oigan, cuidado, traigo un dedo fracturado, tranquilos, o sea, hay toda una cuestión. El video es horrible, la verdad,
pero pues qué video de la policía está chido, ¿no? O sea, ninguno. Entonces, hay cientos de casos, como les digo, esto sucede todos los días. Y hablando de los cientos de casos, y hablando de ser mexicanos inmigrantes en otro país, como lo era Victoria, no más de 2008 a 2016 en Estados Unidos, 405 ciudadanos mexicanos fueron o heridos o asesinados por policías en Estados Unidos. 400 personas en 8 años. O sea, por la policía. Chale. Y estos son datos del gobierno de Estados Unidos. Ninguno de esos casos se llevó a corte. Ninguno. O sea, no hubo consecuencia del tipo penal para los involucrados. Ninguno. O sea, y entre ellos hay niños, hay mujeres. O sea, un caso que se hizo muy famoso fue por allá del 2010, donde un oficial fronterizo le dispara a un niño en la mera frontera, el niño estando del lado mexicano. O sea, porque quiso. Literalmente fue porque quiso. O sea, creo que este tipo de cuestión, la policía no está bien en ningún lado, ¿no? O sea, no funciona para lo que debe de funcionar. No hablemos de la cuestión de ICE en Estados Unidos, porque pues es un cuerpo literalmente... es un cuerpo de supremacía blanca, ¿no? O sea, son policías queriendo eliminar personas que no son o que no parecen estadounidenses como ellos los conciben, ¿no? O sea, entonces, si analizamos lo que es de Estados Unidos para abajo, porque de Canadá no conozco mucho, la verdad, no, al menos de lo que pude encontrar, no, la policía ya no se comporta tan así. No dudo que haya casos, pero de Estados Unidos para abajo y lo que es América Latina, pues la policía claramente funciona pues para chingar, ¿no? O sea, y esto lo vemos en México, lo vemos en El Salvador, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Argentina, lo vemos en Chile. Y de ahí te puedes brincar, por ejemplo, en el caso de Chile, en el ejército, ¿no? Como, Sí. O sea, también el ejército es un cuerpo parecido, ¿no? Que funcionan bajo esta misma, digamos, estructura. Y es por eso, yo por ejemplo, cuando hablan de que si hay policías buenos haciendo su trabajo, y digo, pues sí, ¿qué tienen su jale, no? O sea, no, o sea, literalmente creo que esa persona dijo, yo quiero ser policía para hacer mi chamba, ¿no? Entonces, si lo está haciendo, qué chido. O sea, el problema está, y creo que algo que debemos recordar, que la policía es una institución, ¿no? Es un cuerpo, no son individuos como tal, obviamente son personas, ¿no? O sea, sí está bien gacho que de repente veas notas de que quemaron policías y dices, pues sí, son personas, ¿no? O sea, pero creo, o sea, rara vez, no digo que siempre, o sea, pero rara vez, uno entre miles, es un caso de violencias a las policías, donde la violencia de verdad fue recibida sin que los policías lo provocaran, ¿no? O sea, tenemos a Tenco ahí o sea, díganme, o sea, neta, o sea, el halcón, un chingo de cosas que dices, no mames, o sea, la policía en México nunca ha funcionado y solo ha servido para decir, pues hay que poner paz y orden, ¿no? Que literalmente eso fue lo que declaró Peña Nieto sobre Atenco, ¿no? O sea, entonces, sí hay que ver la humanidad en los oficiales, porque son personas, o sea, son gente que de alguna manera está ahí recibiendo órdenes, que eso ya de entrada es muy jodido. Pero también hay que entender que digamos funcionan como con una especie de mentalidad de colmena, ¿no? O sea, se cuidan los unos a los otros y Claro. ahí es donde está el problema, ¿no? O sea, yo por ejemplo digo, si hubiera policías buenos, dejarían de ser policías. O sea, ¿por qué no te haces de la vista gorda? Dices, oye, güey, mi compañero pues detuvo a 2, 3 vatos porque quiso. Y luego los madreó. Y les aseguro que si hay policías que hacen eso, o dejan de ser policías, o los pasan a otra área. Claro. O sea, creo que en ese aspecto sí, creo que deberíamos un poquito entender la policía como esto, ¿no? Como un grupo de personas, como una entidad colectiva, o sea, no como individuos que dicen, pero es ese vato, ese policía, hace bien su jale. Pues sí, güey, pero el otro 99.9999% no, o sea,
Y ese es el pedo, ¿no? Ese es el pedo, ¿no? O sea, creo que ahí es donde, digamos, como ciudadanos, pues no estamos protegidos, ¿no? O sea, porque no te miento, yo sí me he topado con policías chidos. O sea, Claro, claro. o sea, entonces no dudo que haya buenas personas siendo policías. El problema está en que la institución, pues no sirve, ¿no? Ahí es donde uno termina fregado. Qué denso. Sí, y qué mal pedo, güey. La neta, o sea. Sobre todo me dejas también con la incógnita de realmente como población, ¿qué podemos hacer, no? Porque pareciera que nada. Que simplemente aprender a evitar conflictos y confrontamientos con la policía. Lo más que se pueda. Pareciera, ¿no? Es que es lo que te digo, o sea, cuando tú me decías, digamos, propones que se hagan reformas a la ley para que estos casos se castiguen, pues sí, que se hagan, ¿no? O sea, creo que ya existen al menos, debo suponer, no me quiero equivocar. El problema está en que en la práctica pues no sucede así, ¿no? O sea, supongo que si el caso de Victoria, por lo que tú quieras, presión social, no sé, dice el fiscal o el encargado del caso, Simón, va a ser homicidio, órale, o sea, ya tienes las pruebas, ya tienes, o sea, porque por ejemplo la familia de Victoria está preparando demanda contra el Estado, o sea, por homicidio, ¿no? O sea, aquí digamos, en cuestión, digamos, del interés público o de nosotros como ciudadanos, de interesarnos en esto es, si de verdad se da esto, pues sí hay que estar presentes, más bien enterados de en qué se resuelve la situación, ¿no? O sea, Claro. porque por ejemplo, recientemente, si no me equivoco, a la familia de George Floyd, llegaron a un acuerdo y les dieron un chingo de dinero, ¿no? O sea, el Estado los indemnizó, les dio un chingo de dinero. No soy quien para decir, no debieron aceptar el trato, ni mucho menos, no creo que después de el tiempo que haya sido, pues hubo un duelo, una cuestión muy dura que superar y demás. Supongo que legalmente hablando es desgastante, o sea, es emocionalmente abrumador, entonces, o sea, en ese aspecto creo que, digo, lo que ellos decidan, pues adelante, ¿no? Claro. Pero digo, el caso de George Floyd, al menos como bandera mediática, creo que es interesante en el sentido de que primero nomás dijeron, los vamos a correr. No, pues qué chido, ¿no? O sea, no, o sea, y ya fue como que, o sea, la misma presión, la misma gente, o sea, fue orillando al sistema de decir, pues no, nomás los podemos correr, ¿no? O sea, no, bueno, los vamos a procesar. No, pues va a ser homicidio culposo. No, ¿cómo? O sea, como que traba que pusieron y la gente zas y zas y zas, ¿no? O sea, y eso me parece importante porque volvemos a esto, ¿no? O sea, ahorita el caso de Victoria, pues es conocido, es viral, pero a lo mejor de aquí al viernes ya no lo es. Claro. Y ya no supimos qué pasó, no supimos ¿no? qué onda. O sea, ahí es donde creo que sí, digamos, como parte de esta disposición que tenemos también de ayudar, de hacer presión desde kilómetros, muchos kilómetros de distancia, pues también también podríamos como hacer un clic y decir, caso Victoria hoy, ¿no? O sea, en Google para ver qué nos dice, ¿no? Creo que en ese aspecto, digamos, sí creo que invito a la me estoy escuchando 2 veces. Invito como pues más bien ¿cómo se llama? A la proactividad. Claro. O sea, de decir, ok, ya no es viral, pero vamos a ver qué pedo, ¿no? Que creo que luego sí nos sucede que, digamos, es también como esta mentalidad de rebaño, ¿no? O sea, se está publicando en todos lados y lo publicas y lo sigues y cuando ya no se publica, pues ya. Pues ya no. O sea, pero pues si podemos hacerlo, si podemos, no digo que hagan esto con todos los casos, volvemos a esta cuestión de, pues de no morder más de lo que puedes masticar, ¿no? O sea, hay una cuestión de decir, ¿sabes qué? Lo comparto porque creo que es lo correcto, y hay otra de decir, me intereso y lo investigo y demás porque me interesa, ¿no? O sea,
Hay una cuestión de envolverse de manera personal, pero pues también dentro de los límites de su propio bienestar, ¿no? Claro, de su juicio personal también. O sea, tenemos unos últimos comentarios. Ana María Romero Huerta dice, por el programa de hoy, gracias. Muchas gracias a ti, Ana María, por estar atenta al programa. Escucharnos. Y Anieli Rangel dice, además termina siendo como el pacto patriarcal. Tal vez ese policía no ejerza violencia, pero permite a los demás hacerlo. Muy importante también esa cuestión de no permitir y romper el pacto, como dice el comercial. Ay, Movimiento Ciudadano, te mamas. Ay. Güey, te iba a comentar, güey, cuando lo pusiste, pero como sigo bloqueado en Facebook, pues no puedo, ¿eh? Pero sí dije, ay, no tienen vergüenza, güey, neta, no tienen vergüenza porque, o sea, yo sé que cuando Alfaro entra de gobernador dice, me voy a desligar de Movimiento Ciudadano, pero sigue siendo el candidato de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, Sí, claro. y este fue el mismo güey que en junio del año pasado literalmente salió a decir, no, pues me desobedecieron en fiscalía y levantaron gente. No mames, güey, o sea, neta, no mames, o sea, y luego salí con esto y, no, es, neta, sí estoy bien hasta en la madre de la política de como 3 años para acá, de cómo se hace, pues, o sea, sé que va a existir, no sé hasta cuándo, pero por lo menos en el futuro cercano va a seguir existiendo. Pero sí, el cómo hacen política me parece bastante... Ay, no sé qué palabra utilizar. Pero bueno, nosotros ya llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por sintonizarnos. ¿Nos podrías comentar las redes sociales del programa, Chuy? Claro que sí, como ya saben, estamos en Facebook como Red Diagonal Masculino Nuevas Masculinidades, en Instagram y TikTok como Re.masculino y en Twitter como Re-masculino, para que nos sigan, nos comenten, nos digan qué onda, si les gustó o no les gustó el programa. Ahí estamos para que nos sigan. Y a mí me encuentran como Jesús MB en Facebook, el Chuy MB en Instagram y Jesús MB08 en TikTok. Ahí podemos cotorrar y echar chismes si quieren. Enrique, ¿tus redes? Yo en Facebook estoy como Luis Enrique Solorio Salazar. Pueden ahí seguirme, agregarme como amigo, mandarme mensaje, lo que ustedes quieran, reaccionar a los memes que comparto, que están muy interesantes de chapulineo y demás. Y en Instagram, Twitter y TikTok estoy como @wax_simulacra. Ahí también nos pueden seguir y pues podemos estar cotorreando sobre todos estos temas de nuevas masculinidades, de conciencia social también. Y bueno, pues vamos a estar ahí muy al pendiente de todo lo nuevo que vaya saliendo. Nos pueden también dar sugerencias de personas que quieren que estén aquí en el programa, de temas que también podamos abordar. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por comentar, compartir, darnos like y todo eso bonito que hacen. Nosotros nos vemos la próxima semana en punto de las 7 p.m, al igual que cada martes, aquí a través de las redes de Exquisita Radio. Nos vemos. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.